¿Eres feliz ahora mismo? Es una pregunta simple con una respuesta compleja, porque felicidad es probablemente uno de los conceptos más confusos en neurociencia y filosofía. Pero hay algo que sí sabemos con certeza. Tu cerebro no evolucionó para mantenerte feliz permanentemente. Evolucionó para mantenerte vivo. Y esas dos cosas están en conflicto constante. Existe un fenómeno neurobiológico bien documentado llamado adaptación hedónica. Después de eventos positivos significativos, tu nivel de bienestar subjetivo tiende a volver a tu línea base en semanas o meses, no porque seas defectuoso, sino porque así funciona tu sistema de recompensa. Cada logro se vuelve normal, cada placer se desvanece, y vuelves a buscar más. Es una cinta de correr neurológica. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Este vídeo existe gracias a Roberto Robledo, que me pidió explorar la felicidad desde la neurociencia y los procesos bioquímicos que producen diferentes estados emocionales, incluyendo comportamientos extremos como la psicopatía. Y es un tema fascinante, porque la felicidad es probablemente lo más buscado y lo más malentendido de la experiencia humana. Si encuentras valor en esto, suscríbete, porque vamos a seguir explorando estas preguntas sin simplificarlas. Y al final de este vídeo, déjame en los comentarios algo honesto. ¿Qué es la felicidad para ti realmente? No la definición que deberías dar, la que sientes. ¿La has experimentado? ¿Cuánto duró? Quiero leer cada respuesta. Ahora vamos a empezar con el sistema neuroquímico más malinterpretado de todos, la dopamina, porque contrario a lo que lees en libros de autoayuda, la dopamina no es la molécula de la felicidad. Su función es más sutil, más interesante, y explica por qué perseguir placer directamente casi siempre falla. La dopamina no se libera cuando obtienes lo que quieres, se libera cuando estás buscándolo, y esa diferencia lo cambia todo. Una vez que entiendas cómo funciona realmente tu sistema de recompensa, vas a ver cada deseo, cada insatisfacción, cada búsqueda de más bajo una luz completamente diferente. Bienvenido a la neurociencia real de la felicidad, donde nada es lo que parece. Empecemos. Dopamina. Probablemente has escuchado hablar de ella. La llaman la molécula de la felicidad, la hormona del placer. Y prácticamente cada libro de autoayuda te dice que necesitas aumentar tu dopamina para ser más feliz. Pero eso es fundamentalmente incorrecto. Y entender por qué es incorrecto lo cambia todo. La dopamina no es la molécula del placer. Es la molécula de la anticipación, de la búsqueda, del quiero, no del tengo. Y esta distinción, por sutil que parezca, explica casi todo sobre por qué nunca estás satisfecho. Déjame mostrarte cómo funciona realmente. Imagina que tienes hambre, mucha hambre, y ves comida. En ese momento tu cerebro libera dopamina. Específicamente, el núcleo accumbens, una estructura pequeña en el centro de tu cerebro, empieza a disparar señales dopaminérgicas. Pero aquí está lo importante. La dopamina se libera cuando ves la comida, no cuando la comes, cuando la anticipas, cuando te mueves hacia ella. Y esa liberación de dopamina te motiva, te hace moverte, te hace buscar, te hace querer obtener esa comida. Ahora comes. ¿Y hay placer? Sí. Pero ese placer no viene principalmente de la dopamina, viene de los opioides endógenos, de las endorfinas, de otros sistemas. Y aquí está lo fascinante. Una vez que obtienes lo que querías, una vez que comes, los niveles de dopamina caen rápidamente, porque ya no estás anticipando, ya no estás buscando, ya obtuviste. Y sin esa anticipación, sin esa búsqueda, la experiencia pierde intensidad. Esto ha sido demostrado en experimentos clásicos con ratas. Ratas con lesiones en el sistema dopaminérgico pueden disfrutar la comida si se la pones en la boca, pero no se mueven para obtenerla. No buscan, no quieren. Literalmente se quedan inmóviles y mueren de hambre rodeadas de comida. Porque sin dopamina no hay motivación para buscar. Hay capacidad de disfrutar, pero no hay impulso para obtener. Y los humanos funcionamos igual, solo que con cosas más complejas que comida. Piensa en la última vez que quisiste algo intensamente, un teléfono nuevo, un trabajo, una relación, lo que sea. La anticipación era intensa. Pensabas en ello constantemente, planificabas, imaginabas cómo sería tenerlo, sentías esa energía, esa motivación, esa sensación de que cuando lo obtenga todo será diferente. Eso es dopamina, esa es la búsqueda. Y luego lo obtuviste. Y fue bueno.
por un tiempo, pero no tan bueno como esperabas, no tan intenso como la anticipación, y después de días o semanas se volvió normal, se volvió parte de tu línea base, y empezaste a querer algo más, algo nuevo, algo que aún no tienes, y el ciclo continúa, infinitamente. Esto no es un defecto de tu carácter, no es que seas codicioso o insatisfecho, es que tu sistema dopaminérgico está diseñado así, evolutivamente, porque nuestros ancestros, que nunca estaban satisfechos, que siempre buscaban más comida, más recursos, más seguridad, sobrevivieron más, tuvieron más descendencia, y nos pasaron esos genes. El ancestro que obtuvo comida y dijo, perfecto, ya tengo suficiente, no necesito buscar más, murió cuando llegó la escasez. El ancestro que siempre quería más, que nunca estaba satisfecho, sobrevivió. Entonces heredamos un sistema nervioso que nunca puede apagarse, que siempre está buscando, que siempre quiere más, y en el ambiente moderno, donde no hay escasez real de recursos para la mayoría de nosotros, ese sistema se vuelve disfuncional, porque sigue haciendo lo que evolucionó para hacer, buscar constantemente, nunca estar satisfecho. Ahora hay algo más sobre la dopamina que necesitas entender. Se adapta rápidamente. Si experimentas el mismo estímulo repetidamente, tu cerebro libera menos dopamina cada vez. Se llama tolerancia. O más técnicamente, downregulation de receptores dopaminérgicos. Esto es obvio con drogas. La primera vez que alguien usa cocaína, por ejemplo, hay una explosión masiva de dopamina. Es intenso. Es eufórico. Pero la segunda vez es un poco menos. La tercera vez menos aún, y eventualmente necesitas más droga para obtener el mismo efecto y nunca vuelves a sentir esa primera vez. Eso es tolerancia dopaminérgica y no solo pasa con drogas, pasa con todo. La primera vez que obtienes un logro significativo hay una descarga de dopamina, es emocionante, pero el segundo logro similar es menos emocionante, el tercero menos, y eventualmente necesitas logros más grandes para sentir la misma satisfacción. Es por eso que las personas exitosas frecuentemente no son más felices, porque cada éxito levanta la barra, y lo que antes era emocionante ahora es esperado, es normal, es la línea base, y esto se aplica a todo, relaciones, dinero, estatus, posesiones, todo. La primera vez que ganas cierta cantidad de dinero se siente significativo, pero una vez que te acostumbras a ese nivel, necesitas más para sentir el mismo impacto. No porque seas materialista, sino porque tu sistema dopaminérgico se adaptó. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Nunca puedes ganar, porque no importa cuánto obtengas, tu cerebro se adapta, y la satisfacción dura menos cada vez, y necesitas más cada vez. Es una carrera armamentista contra tu propia neurobiología, y no puedes ganar. Entonces, ¿qué haces con esta información? Bueno, primero deja de esperar que obtener cosas te haga feliz permanentemente. No va a pasar. No puede pasar, no así funciona tu cerebro. Segundo, reconoce que la anticipación es frecuentemente más placentera que la obtención, y eso no es malo. Significa que puedes disfrutar el proceso de buscar sin esperar que la obtención sea el momento culminante. Tercero, entiende que tu insatisfacción constante no es un problema que necesitas resolver. Es una característica de tener un cerebro humano funcional, y puedes dejar de luchar contra ella. Ahora hablemos del segundo neurotransmisor, serotonina. La serotonina es probablemente el neurotransmisor más malentendido de todos, porque la narrativa popular dice que baja serotonina causa depresión y que necesitas aumentar tu serotonina para ser feliz. Y esa narrativa viene de los antidepresivos SSRI, que aumentan serotonina en las sinapsis, y funcionan, más o menos, para algunas personas, a veces, pero la realidad es mucho más complicada. La serotonina no es la molécula de la felicidad más de lo que la dopamina lo es. Su función es más sutil y más interesante. Una de las funciones principales de la serotonina es regular el estado de ánimo a largo plazo. No es sobre picos de placer, es sobre estabilidad emocional, sobre resiliencia, sobre la capacidad de tolerar frustración sin colapsar. Las personas con serotonina funcionando bien pueden experimentar eventos negativos sin caer en espirales depresivas. Pueden mantener una línea base emocional estable incluso cuando las cosas van mal. Las personas con serotonina baja tienden a ser más reactivas emocionalmente, más impulsivas, más propensas a agresión cuando están frustradas, más vulnerables a estados depresivos. Pero aquí está lo importante.
Serotonina alta no te hace feliz, te hace estable. Y la estabilidad no es felicidad. Es la capacidad de no ser infeliz incluso cuando tienes razones para serlo. Y hay algo más fascinante sobre la serotonina. Está relacionada con estatus social. Estudios en primates muestran que los individuos con alto estatus en la jerarquía tienen niveles más altos de serotonina. Y cuando un individuo sube en estatus, su serotonina sube. Cuando baja en estatus, su serotonina baja. Y esto no es solo correlación, es causal. Si aumentas artificialmente la serotonina de un individuo de bajo estatus, empieza a comportarse con más confianza y frecuentemente sube en la jerarquía. Entonces la serotonina no es solo sobre sentirse bien, es sobre tu posición percibida en jerarquías sociales, es sobre confianza, sobre sentir que tienes valor, sobre no estar constantemente amenazado. Y en humanos esto se manifiesta como autoestima, como la sensación de que tienes un lugar, de que importas, de que no estás en el fondo de la jerarquía siendo ignorado o atacado. Personas con serotonina baja frecuentemente reportan sentimientos de inutilidad, de no pertenecer, de estar en el fondo, y esos sentimientos no son solo pensamientos, son parcialmente mediados por neurobiología. Entonces, cuando las personas dicen necesito aumentar mi serotonina, lo que realmente están diciendo es necesito sentir que tengo valor social. Y eso es mucho más complicado que tomar una píldora. Ahora, el tercer neurotransmisor, oxitocina. La oxitocina es conocida como la hormona del amor o la hormona del vínculo. Y eso es más o menos correcto, pero incompleto. La oxitocina se libera en situaciones de conexión social. Cuando abrazas a alguien, cuando tienes contacto físico, cuando haces el amor, cuando amamantas, cuando juegas con un perro, cuando tienes una conversación profunda con alguien que te importa. Y la oxitocina genera una sensación de calidez, de conexión, de seguridad, de pertenencia. Es el neurotransmisor que te hace sentir que no estás solo, que hay otros que te importan y a quienes les importas, que estás conectado con algo más grande que tú. Y evolutivamente esto tiene sentido, porque los humanos somos animales sociales, sobrevivimos en grupos y necesitamos mecanismos neurobiológicos que nos motiven a formar y mantener vínculos. La oxitocina es ese mecanismo, es la recompensa neurológica por conectar con otros. Pero aquí está lo interesante. La oxitocina no es universalmente positiva, también tiene un lado oscuro. La oxitocina aumenta la confianza en tu grupo, pero también aumenta la desconfianza hacia los de afuera. Te hace más leal a tu tribu, pero también más tribal, más dispuesto a excluir o atacar a los que no pertenecen. Estudios muestran que oxitocina puede aumentar comportamientos xenofóbicos, puede hacer que veas a los de fuera como amenazas, puede fortalecer prejuicios hacia grupos externos. Entonces la oxitocina no te hace universalmente amoroso, te hace más conectado con tu grupo y potencialmente más hostil hacia otros grupos. Y esto explica algo sobre la naturaleza humana. Necesitamos pertenecer, pero esa pertenencia frecuentemente viene con un costo. El costo de ver a otros como diferentes, como menos, como amenazas. No estoy diciendo que esto sea bueno, solo estoy diciendo que es neurobiología, y entenderla te ayuda a reconocer esos impulsos en ti mismo. Ahora el cuarto neurotransmisor, endorfinas. Las endorfinas son opioides endógenos. Literalmente tu cerebro produce sus propias drogas similares a la morfina y se liberan en situaciones específicas, ejercicio intenso, el runner's high, dolor físico, para mitigarlo, risa, sexo, comer alimentos placenteros. Las endorfinas generan euforia, alivio del dolor, una sensación de bienestar profundo, y a diferencia de la dopamina, que es sobre anticipación, las endorfinas son sobre el placer en el momento. Cuando comes chocolate y sientes ese placer inmediato, eso es parcialmente endorfinas. Cuando ríes hasta que duele y te sientes increíble, eso es endorfinas. Cuando terminas una carrera larga y sientes esa euforia a pesar del agotamiento, eso es endorfinas. Y las endorfinas son adictivas. No tan adictivas como opioides externos, pero tu cerebro puede acostumbrarse a ellas. Es por eso que las personas que hacen ejercicio regularmente se vuelven adictas al ejercicio. Es por eso que la risa es contagiosa. Es por eso que la comida placentera puede ser difícil de moderar. Porque tu cerebro quiere esa recompensa endorfínica y buscará situaciones que la generen. Entonces aquí está el resumen de los 4 neurotransmisores: dopamina, anticipación, búsqueda,
motivación, te hace querer, no te hace tener. Serotonina, estabilidad, estatus, resiliencia. Te hace sentir que tienes valor, no te hace feliz, te hace no infeliz. Oxitocina, conexión, pertenencia, vínculo, te hace sentir conectado con tu grupo y potencialmente desconectado de otros grupos. Endorfinas, placer inmediato, euforia, alivio, te hace sentir bien en el momento, pero se desvanece rápido. Y aquí está lo crucial. Ninguno de estos neurotransmisores genera felicidad sostenida. Todos generan estados temporales, picos que inevitablemente regresan a la línea base, porque tu cerebro no está diseñado para felicidad sostenida, está diseñado para responder a estímulos, para adaptarse, para volver al equilibrio. Y ese equilibrio, esa línea base, es más o menos donde estabas antes, con pequeñas variaciones pero fundamentalmente el mismo. Esto se llama el set point hedónico y es probablemente el concepto más importante para entender la felicidad. Tu set point hedónico es tu nivel basal de bienestar subjetivo y es sorprendentemente estable a lo largo de tu vida. Estudios longitudinales muestran que las personas tienden a volver a su set point después de eventos mayores, tanto positivos como negativos. Hay un estudio famoso que comparó ganadores de lotería con personas que quedaron parapléjicas, y un año después, ambos grupos reportaban niveles de felicidad similares a los que tenían antes de los eventos. Los ganadores de lotería tuvieron un pico de felicidad, pero después de la adaptación volvieron a su línea base. No eran significativamente más felices que antes. Las personas parapléjicas tuvieron una caída masiva, pero después de adaptarse a su nueva realidad, también volvieron cerca de su línea base. No eran tan infelices como esperarías. Y esto es perturbador y liberador a la vez. Perturbador porque significa que no puedes comprar o lograr felicidad permanente. Liberador porque significa que los eventos negativos probablemente no te destruirán permanentemente. Tu cerebro se adapta, siempre, inevitablemente, y vuelves a donde empezaste. Entonces, ¿qué determina tu set point? Una combinación de genética, aproximadamente 50% según estudios de gemelos, circunstancias de vida, aproximadamente 10%, y actividades y pensamientos intencionales, aproximadamente 40%. Esos números son aproximados y debatidos, pero la idea general está respaldada. Tu genética juega un papel grande pero no determinante. Tienes algún control, pero no control total. Y aquí está la parte práctica. Si solo persigues cambios en circunstancias, más dinero, mejor trabajo, mejor casa, solo estás afectando ese 10%. Y la adaptación hedónica va a comerse cualquier ganancia rápidamente. Pero si cambias cómo piensas, cómo te relacionas con tu experiencia, cómo estructuras tus actividades diarias, estás afectando ese 40%. Y eso puede hacer una diferencia sostenible. No una diferencia que te haga extático permanentemente, pero una diferencia que puede elevar tu línea base ligeramente y mantenerse ahí. Entonces la pregunta no es ¿cómo ser feliz? La pregunta es ¿cómo elevar mi línea base dentro de los límites de mi neurobiología? Y la respuesta no está en perseguir más. Está en cambiar tu relación con lo que ya tienes, en entrenar tu cerebro para procesar experiencia diferente. Y eso nos lleva al bloque 2, donde vamos a explorar exactamente qué significa cambiar tu relación con la experiencia y cómo hacerlo sin caer en autoayuda barata, porque resulta que hay formas de trabajar con tu neurobiología en lugar de contra ella, pero requieren entender algo fundamental que la mayoría de las personas nunca consideran: la diferencia entre placer y bienestar, y por qué perseguir uno te aleja del otro. Ahora necesitamos hablar de una distinción que la mayoría de las personas nunca hace conscientemente: la diferencia entre placer y bienestar. Y esta distinción es fundamental, porque confundir los dos es probablemente la razón principal por la que la gente persigue felicidad de formas que los hacen más infelices. El placer es inmediato, intenso, de corta duración. Es dopamina, endorfinas, sensaciones fuertes, es comer algo delicioso, es el orgasmo, es ganar algo, es la descarga de conseguir lo que querías. El placer activa el sistema límbico, las partes antiguas del cerebro, las que evolucionaron hace millones de años, las que responden rápido, sin pensar, a estímulos inmediatos, y el placer se desvanece rápido, minutos,
horas como máximo, y luego vuelves a la línea base, o incluso por debajo, porque ahora tu cerebro quiere más. El bienestar es diferente, es más sutil, menos intenso, pero más duradero. Es la sensación de que tu vida tiene sentido, de que estás haciendo algo valioso, de que estás conectado con algo más grande que tú. El bienestar involucra el córtex prefrontal, las partes nuevas del cerebro, las que evolucionaron recientemente, las que pueden pensar a largo plazo, evaluar significado, construir narrativas, y el bienestar no se desvanece tan rápido. Puede durar días, semanas, meses, porque no depende de estímulos externos constantes, depende de cómo interpretas tu vida. Y aquí está el problema. El placer es más fácil de obtener que el bienestar, y es más intenso en el momento. Entonces tu cerebro lo prefiere, evolutivamente. Nuestros ancestros que buscaban placer inmediato, comida rica en calorías, sexo, estimulación rápida, sobrevivieron más. No tenían tiempo para reflexionar sobre significado a largo plazo cuando un león los perseguía. Entonces, heredamos cerebros que priorizan placer sobre bienestar, que prefieren recompensas inmediatas sobre satisfacción a largo plazo. Y en el mundo moderno, donde el placer está disponible constantemente, esto se vuelve problemático. Puedes obtener placer dopaminérgico instantáneo con un clic. Redes sociales, pornografía, comida ultraprocesada, compras online, videojuegos, todo diseñado para darte descargas rápidas de dopamina, y cada descarga te aleja un poco más del bienestar, porque estás entrenando tu cerebro a buscar gratificación inmediata. ¿Y el bienestar requiere lo contrario? Gratificación diferida. Hay un experimento clásico llamado el experimento del malvavisco. Niños pequeños con un malvavisco frente a ellos, se les dice: ¿puedes comer este malvavisco ahora? O puedes esperar 15 minutos y tendrás 2 malvaviscos. Algunos niños comen inmediatamente, otros esperan. Y los estudios de seguimiento muestran algo fascinante. Los niños que pudieron esperar tuvieron mejores resultados en vida, mejores calificaciones, mejores trabajos, relaciones más estables. No porque esperar malvaviscos sea mágico, sino porque la capacidad de retrasar gratificación es fundamental para casi todo lo que vale la pena en vida. Estudiar requiere retrasar gratificación. Construir una carrera requiere retrasar gratificación. Mantener una relación requiere retrasar gratificación. Cualquier proyecto significativo requiere retrasar gratificación. Pero las redes sociales, la comida procesada, el entretenimiento constante, todo entrena tu cerebro en la dirección opuesta, en buscar placer inmediato, en no poder tolerar aburrimiento o incomodidad, y neurológicamente esto cambia tu cerebro, reduce la densidad de materia gris en el córtex prefrontal, la región responsable de autocontrol, planificación a largo plazo, regulación emocional. Estudios de personas con adicción a Internet muestran cambios cerebrales similares a adicción a drogas, reducción en córtex prefrontal, hiperactividad en sistema de recompensa, menor capacidad de autorregulación. No estoy diciendo que usar redes sociales te va a destruir el cerebro. Estoy diciendo que el uso compulsivo, la búsqueda constante de pequeñas descargas de dopamina, tiene consecuencias neurológicas reales. Y la consecuencia principal es esta: pierdes la capacidad de encontrar satisfacción en cosas que no dan placer inmediato. Una conversación profunda no da descargas de dopamina como un like. Leer un libro no es tan estimulante como scrollear TikTok. Caminar en la naturaleza es aburrido comparado con videojuegos, pero esas cosas que no dan placer inmediato son las que construyen bienestar. Son las que, a largo plazo, te hacen sentir que tu vida tiene sentido. Entonces aquí está el dilema. Puedes optimizar para placer o puedes optimizar para bienestar. Pero es difícil optimizar para ambos simultáneamente, porque requieren estrategias opuestas. Placer requiere buscar estimulación constante, variedad, novedad, intensidad creciente. Bienestar requiere lo contrario, requiere presencia, constancia, profundidad, contentamiento con lo que es, y la mayoría de las personas está atrapada persiguiendo placer, esperando que eventualmente se convierta en bienestar. Pero no funciona así. Puedes acumular placeres indefinidamente y nunca sentir bienestar, porque el bienestar no viene de acumulación, viene de cómo te relacionas con lo que tienes. Ahora,
Hay culturas y filosofías que entendieron esto hace miles de años, particularmente el budismo. El budismo tiene una observación central. El deseo es sufrimiento. Y no deseo en el sentido de querer cosas está mal, sino deseo en el sentido de taña, anhelo compulsivo, sed insaciable, nunca estar satisfecho con lo que es. Y esa sed insaciable es exactamente lo que tu sistema dopaminérgico genera. Es el mecanismo evolutivo de nunca estar satisfecho, de siempre querer más. El budismo dice, ese mecanismo te va a hacer sufrir, porque nunca puedes satisfacerlo permanentemente. Entonces, la estrategia no es satisfacerlo, es soltarlo. Y soltar no significa no querer nada, significa no estar atrapado en el querer, significa poder desear cosas sin que tu bienestar dependa de obtenerlas, y hay evidencia neurológica de que esto funciona. Meditadores budistas de largo plazo muestran patrones cerebrales únicos. Tienen mayor actividad en regiones asociadas con bienestar, menor actividad en regiones asociadas con deseo compulsivo, mayor densidad de materia gris en córtex prefrontal, más conexiones entre regiones que regulan emoción y reportan niveles más altos de bienestar subjetivo que la población general, no porque tengan vidas perfectas, sino porque su relación con la experiencia es diferente. No necesitan que cada momento sea placentero, pueden estar con incomodidad sin colapsar, pueden experimentar deseo sin ser controlados por él, pueden estar presentes sin necesitar que el presente sea diferente de lo que es, y eso, neurológicamente, se refleja en menor actividad en la red de modo por defecto. La red que está constantemente narrando, juzgando, comparando, queriendo que las cosas sean diferentes. Cuando esa red se calma hay menos sufrimiento, no porque las circunstancias externas mejoren, sino porque la relación interna con las circunstancias cambia. Ahora no necesitas ser monje budista para beneficiarte de esto. Hay prácticas seculares basadas en los mismos principios. Mindfulness, atención plena. Es simplemente estar presente con lo que es, sin juzgar, sin necesitar que sea diferente, solo observando. Y hay décadas de investigación mostrando que la práctica regular de mindfulness cambia el cerebro. Aumenta materia gris en córtex prefrontal, reduce actividad en amígdala, mejora regulación emocional, reduce síntomas de ansiedad y depresión. No es magia, es neuroplasticidad. Estás entrenando tu cerebro a procesar experiencia diferente. En lugar de reaccionar automáticamente a cada estímulo, creas un espacio, un momento de consciencia entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio tienes elección. Puedes elegir no revisar tu teléfono compulsivamente. Puedes elegir no comer cuando no tienes hambre real. Puedes elegir no seguir patrones automáticos que no te sirven. Pero esto requiere práctica, porque tus patrones automáticos tienen años, décadas de refuerzo. No van a cambiar con una semana de meditación. Y aquí está algo importante. No estoy diciendo que debes renunciar a todos los placeres. No estoy promoviendo ascetismo. Estoy diciendo que debes entender la diferencia entre placer y bienestar. Y ser consciente de cuál estás persiguiendo en cada momento. ¿Estás comiendo porque tienes hambre y disfrutas la comida? Perfecto. Eso es placer consciente. ¿Estás comiendo porque estás aburrido y buscas estimulación? Eso es placer compulsivo. ¿Y no te va a dar satisfacción real? ¿Estás en redes sociales porque genuinamente quieres conectar con alguien? Bien. ¿Estás scrolleando sin propósito buscando pequeñas descargas de dopamina? Eso es adicción a estímulos. ¿Y te está alejando del bienestar? La consciencia es la clave, no la renuncia total. La consciencia de qué estás haciendo y por qué. Y cuando te vuelves consciente, algo interesante pasa. Muchos placeres pierden su atractivo. Porque te das cuenta de que no te están dando lo que realmente quieres. Lo que realmente quieres no es otro like, es sentir que importas. Lo que realmente quieres no es otra compra, es sentir que tienes suficiente. Lo que realmente quieres no es otra distracción, es paz mental. Y ninguna cantidad de placeres externos te va a dar esas cosas, porque esas cosas son internas, son sobre cómo te relacionas contigo mismo y con tu experiencia. Ahora, hay algo más sobre bienestar que necesitamos abordar: el papel de la comparación social, porque resulta que tu nivel de bienestar no depende solo de tus circunstancias absolutas, depende de tus circunstancias relativas, comparadas con otros. Hay estudios que muestran que las personas prefieren ganar 50.000 al año cuando otros ganan 25.000 que ganar 100.000 cuando otros ganan 200.000, no racionalmente, pero emocionalmente,
porque la comparación social afecta profundamente cómo te sientes sobre tu vida. Y esto es evolutivo. En grupos pequeños de cazadores-recolectores, tu posición relativa importaba más que tu posición absoluta. Importaba si tenías más o menos recursos que otros en tu tribu. Entonces, heredamos cerebros que constantemente comparan, que evalúan. ¿Estoy arriba o abajo? ¿Mejor o peor? ¿Ganando o perdiendo? Y en el mundo moderno, esto se vuelve tortura. Porque puedes compararte con literalmente cualquier persona en el planeta. Ves en Instagram a personas viviendo vidas aparentemente perfectas. Y comparas tu realidad con su versión editada. Y te sientes inadecuado. Pero esa comparación es una trampa, porque nunca vas a ganar. Siempre va a haber alguien con más dinero, mejor cuerpo, vida más interesante, logros más impresionantes. La comparación social es un juego que no puedes ganar. Solo puedes dejar de jugarlo, y dejar de jugarlo requiere algo radical, dejar de medir tu valor por métricas externas, no medir tu valor por cuánto dinero tienes, no medir tu valor por tu apariencia, no medir tu valor por tus logros, no medir tu valor por cuántos seguidores tienes, pero si no mides tu valor por eso, ¿por qué lo mides? Y aquí está la respuesta radical. No lo mides, no necesitas medirlo, tu valor no es algo que necesita ser calculado o comparado, simplemente existes. Y esa existencia no necesita justificación. No necesita ser más que otra existencia para ser válida. Y esto conecta de vuelta con el absurdismo que exploramos en vídeos anteriores. No hay un estándar cósmico de valor. No hay una métrica objetiva de si tu vida está funcionando. Solo hay tu experiencia subjetiva. Y puedes elegir relacionarte con esa experiencia con comparación constante e insatisfacción. O puedes elegir relacionarte con ella con aceptación y presencia. Y la aceptación no es resignación, no es decir, mi vida es así y no puedo cambiar nada. Es decir, mi vida es así ahora y puedo aceptar lo que es mientras trabajo hacia lo que quiero. Es la diferencia entre luchar contra la realidad y trabajar con la realidad. Luchar contra la realidad es, no debería sentirme así, no debería estar en esta situación, esto no debería estar pasando. Y esa lucha genera sufrimiento adicional. Trabajar con la realidad es, me siento así, estoy en esta situación, esto está pasando, ¿qué puedo hacer desde aquí? Y esa aceptación, paradójicamente, te da más poder para cambiar, porque no estás desperdiciando energía en resistencia inútil, estás usando esa energía en acción efectiva. Entonces, aquí está el resumen del bloque 2, el placer es intenso pero efímero, el bienestar es sutil pero duradero. La mayoría persigue placer esperando bienestar. Pero el bienestar requiere gratificación diferida, presencia y soltar la comparación constante. Y puedes entrenar tu cerebro para priorizar bienestar sobre placer, pero requiere práctica consciente y tiempo. Y eso nos lleva al bloque 3, donde vamos a explorar el extremo oscuro del espectro emocional, porque hemos hablado de cómo los cerebros normales procesan placer y bienestar, pero hay cerebros que procesan experiencia radicalmente diferente. Cerebros que no sienten culpa, que no sienten miedo, que no conectan emocionalmente, y entender esos cerebros nos va a decir algo fundamental sobre qué es la felicidad realmente, y si es realmente lo que queremos. Ahora vamos a explorar algo incómodo, algo que la mayoría de las conversaciones sobre felicidad evitan. ¿Qué pasa con las personas que no sienten como tú sientes, que procesan emoción radicalmente diferente, que no experimentan culpa o miedo o conexión emocional de la forma que tú lo haces? Hablo de psicopatía. Y antes de que pienses en asesinos seriales o películas de terror, déjame aclarar. La mayoría de los psicópatas no son criminales. Muchos son exitosos. Algunos son CEOs, algunos son cirujanos, algunos son abogados. Y la razón por la que necesitamos hablar de esto es que nos dice algo fundamental sobre qué es realmente la experiencia emocional. Y si más emoción es realmente mejor. Entonces, ¿qué es la psicopatía neurológicamente? Es un patrón de procesamiento emocional diferente. Y la diferencia principal está en la amígdala y el córtex prefrontal ventromedial. La amígdala es la estructura cerebral que procesa miedo y amenaza. Cuando ves algo peligroso, tu amígdala se activa y genera respuestas de miedo que te motivan a evitar el peligro. En personas con psicopatía, la amígdala es significativamente menos reactiva. Algunos estudios muestran reducción de hasta 18% en volumen de amígdala comparado con controles. Y el córtex prefrontal ventromedial
que integra emoción con toma de decisiones, también muestra menor actividad y menor conectividad con otras regiones emocionales. ¿Qué significa esto funcionalmente? Significa que las personas con psicopatía no procesan miedo como tú, no procesan culpa como tú, no procesan empatía emocional como tú. No es que sean incapaces de entender que otros tienen emociones, pueden entender cognitivamente, pero no sienten resonancia emocional, no hay contagio emocional automático. Cuando ves a alguien sufrir, tu cerebro automáticamente simula ese sufrimiento. Tus neuronas espejo se activan, sientes un eco de su dolor, y eso te motiva a ayudar, o al menos a evitar causar más dolor. En psicopatía, ese mecanismo está reducido o ausente. Pueden ver sufrimiento sin sentir nada, y eso les permite hacer cosas que tú no podrías hacer, porque no tienen la barrera emocional que te detiene. Ahora, esto suena aterrador, y puede serlo, porque sin culpa ni empatía emocional, las personas pueden hacer daño sin remordimiento. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Son más felices? Y la respuesta es complicada. Depende de qué aspecto mires. Por un lado, las personas con rasgos psicopáticos tienden a reportar menos ansiedad, menos estrés, menos preocupación por lo que otros piensan, menos miedo al rechazo o al fracaso, porque no tienen los mecanismos emocionales que generan esas experiencias, no rumian sobre errores pasados, no se preocupan obsesivamente por el futuro, no se paralizan con ansiedad social. En ese sentido, están libres de mucho del sufrimiento que tortura a personas neurotípicas. Por otro lado, también reportan menor capacidad de sentir placer profundo, menor conexión significativa, menor satisfacción en relaciones, mayor tendencia a aburrimiento, porque las mismas estructuras que generan miedo y culpa también generan conexión y significado profundo. Y cuando esas estructuras están comprometidas, pierdes ambos lados. Entonces hay una especie de trade-off neurológico. Menos sufrimiento, pero también menos capacidad de satisfacción profunda. Y esto plantea una pregunta filosófica. ¿Es mejor sentir profundamente, con todo el sufrimiento que eso implica? ¿O es mejor sentir poco, con toda la superficialidad que eso implica? No hay respuesta objetiva. Pero la mayoría de las personas, si pudieran elegir, elegirían sentir, incluso con el sufrimiento, porque la capacidad de sentir conexión profunda, amor, significado, vale el precio del sufrimiento que viene con ello, pero es importante reconocer que eso es una elección basada en valores. No es objetivamente correcto, es lo que la mayoría valora. Ahora, la psicopatía no es binaria, no es eres psicópata o no eres psicópata, es un espectro. Todos tenemos algún nivel de rasgos psicopáticos, algunos más, algunos menos. Y en niveles moderados, algunos rasgos psicopáticos pueden ser funcionales. Baja ansiedad te permite tomar decisiones bajo presión. Baja culpa te permite hacer cosas difíciles sin paralizarte. Baja empatía emocional te permite ser objetivo en situaciones donde emoción nublaría juicio. Es por eso que algunos estudios muestran que CEOs y cirujanos tienen niveles ligeramente elevados de rasgos psicopáticos comparados con la población general. No son psicópatas clínicos, pero tienen algunos rasgos que los ayudan en sus profesiones. Entonces no es que la psicopatía sea simplemente mala y la neurotipia sea buena, es que hay diferentes configuraciones neurológicas que tienen ventajas y desventajas dependiendo del contexto. Ahora exploremos el extremo opuesto, no la ausencia de emoción, sino el exceso. Hablemos de anedonia y depresión mayor. Anedonia es la incapacidad de sentir placer, y es uno de los síntomas centrales de depresión mayor. Imagina que nada te da placer. Comida que antes disfrutabas es insípida. Música que amabas es solo ruido. Personas que te importaban no generan ninguna emoción. Todo es plano, gris, vacío. Neurológicamente, la anedonia está asociada con disfunción del sistema de recompensa. El núcleo accumbens y el córtex prefrontal no responden a estímulos placenteros como deberían. En estudios de neuroimagen, personas con depresión muestran menor activación en núcleo accumbens cuando reciben recompensas. El sistema simplemente no responde, y esto genera una experiencia existencial devastadora, porque no solo no sientes placer, sino que pierdes la capacidad de querer cosas, de anticipar, de motivarte hacia nada. Recuerda, la dopamina es sobre anticipación y búsqueda, y cuando ese sistema está comprometido, no hay impulso para buscar. No hay sensación de que algo podría valer la pena.
Entonces las personas con depresión mayor frecuentemente describen no solo sentirse tristes, sino sentirse vacías, como si no hubiera nada ahí, como si fueran cáscaras vacías, yendo a través de movimientos sin sentir nada. Y aquí está algo crucial. La depresión no es simplemente estar triste, es una disfunción neurobiológica específica con síntomas medibles. Hay cambios en neurotransmisores, cambios en estructura cerebral, cambios en conectividad entre regiones. No es solo actitud o solo pensamientos negativos, y esto es importante porque hay mucho estigma alrededor de depresión. Personas que dicen solo tienes que pensar positivo, o solo tienes que salir más, o solo tienes que esforzarte más. Pero si tu sistema de recompensa no está funcionando, esforzarte más no va a arreglarlo. Porque el problema no es falta de esfuerzo, es disfunción neurobiológica. Es como decirle a alguien con diabetes, solo tienes que producir más insulina. No funciona así. Necesitas intervención, tratamiento, medicación potencialmente, terapia, cambios estructurales y afortunadamente la depresión es tratable, no siempre fácilmente, no siempre rápidamente, pero hay intervenciones que funcionan, antidepresivos pueden ayudar, terapia cognitivo-conductual puede ayudar, ejercicio puede ayudar, cambios en estilo de vida pueden ayudar. Y para muchas personas una combinación de estas cosas eventualmente restaura funcionamiento. Pero el punto es, la depresión es una condición neurológica real, no es debilidad de carácter, no es falta de voluntad, es una disfunción en sistemas cerebrales específicos. Ahora, hay algo fascinante cuando comparas estos dos extremos, psicopatía y depresión. En psicopatía hay baja reactividad emocional, en depresión hay también baja reactividad emocional, pero por razones diferentes. En psicopatía, las estructuras emocionales están comprometidas desde el desarrollo. La amígdala nunca desarrolló completamente. Las conexiones entre emoción y cognición nunca se formaron robustamente. En depresión, las estructuras están ahí, pero están funcionando mal. El sistema de recompensa está hipoactivo, los neurotransmisores están desbalanceados, pero la arquitectura básica está intacta. Y eso significa que la depresión, a diferencia de la psicopatía, puede revertirse. Puedes restaurar funcionamiento, puedes volver a sentir, porque las estructuras están ahí, solo necesitan ser reactivadas. La psicopatía, siendo más sobre estructura que sobre función, es mucho más difícil de cambiar. Hay intentos terapéuticos, pero los resultados son mixtos, porque estás intentando compensar arquitectura cerebral que nunca se desarrolló normalmente. Ahora hay otro extremo del espectro que necesitamos mencionar: hipersensibilidad emocional. Algunas personas sienten demasiado. Cada emoción es intensa. Cada rechazo es devastador. Cada crítica penetra profundamente. Cada experiencia negativa se siente insoportable. Esto es común en condiciones como trastorno límite de la personalidad o alta sensibilidad sensorial. Y neurológicamente está asociado con hiperreactividad de la amígdala y menor regulación del córtex prefrontal. La amígdala dispara intensamente, y el córtex prefrontal no puede regular efectivamente esa activación. Entonces las emociones son intensas y difíciles de controlar. Y vivir con hipersensibilidad emocional es agotador, porque el mundo constantemente te abruma. Cosas que otros pueden ignorar, tú no puedes. Cada día es emocionalmente intenso de formas que otros no entienden. Pero aquí está lo interesante: las personas con hipersensibilidad también reportan capacidad de sentir placer intenso, de conectar profundamente, de experimentar belleza de formas que otros no pueden. Entonces hay otro trade-off: mayor sufrimiento, pero también mayor capacidad de experiencia positiva profunda. Y de nuevo, no hay respuesta objetiva sobre qué es mejor, es sobre qué tipo de experiencia quieres tener, qué valoras más. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la felicidad? Nos dice que la felicidad no es un estado único, es un balance entre múltiples sistemas, entre placer y dolor, entre excitación y calma, entre conexión y autonomía, y diferentes cerebros tienen diferentes balances, diferentes set points, diferentes capacidades. No hay una configuración cerebral correcta. Hay diferentes configuraciones con diferentes ventajas y desventajas, y en lugar de juzgar tu configuración como defectuosa porque no sientes como deberías sentir, puedes entender tu configuración, trabajar con ella, optimizar dentro de tus parámetros neurobiológicos. Si tienes tendencia a baja reactividad emocional,
no vas a ser la persona más emocionalmente expresiva. Y eso está bien, pero puedes cultivar otras formas de conexión, formas cognitivas, formas basadas en valores compartidos en lugar de resonancia emocional. Si tienes tendencia a alta reactividad emocional, no vas a ser la persona más calmada, y eso está bien. Pero puedes aprender técnicas de regulación, puedes crear entornos que minimicen sobrecarga, puedes honrar tu sensibilidad en lugar de luchar contra ella. Y si tienes depresión, no es tu culpa, no es debilidad, es disfunción neurológica y mereces tratamiento, mereces apoyo, mereces tomarlo en serio. La lección fundamental es: tu experiencia emocional está basada en neurobiología, y esa neurobiología tiene límites, tiene tendencias, tiene configuraciones, y no puedes simplemente decidir ser feliz si tu neurobiología no lo soporta, pero puedes entender tu neurobiología y trabajar con ella en lugar de contra ella. Y eso nos lleva al bloque final, donde vamos a juntar todo. Y vamos a responder la pregunta que hemos estado construyendo durante todo el vídeo. ¿Deberías perseguir felicidad? ¿O es la pregunta incorrecta desde el principio? Porque después de todo lo que hemos explorado, después de entender la química, el placer versus bienestar, los extremos del espectro, hay una conclusión que está emergiendo. Y no es la que esperabas. Muy bien. Hemos llegado al final y ahora necesitamos responder la pregunta que motivó todo este vídeo. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo la obtienes? ¿Y deberías siquiera perseguirla? Y después de todo lo que hemos explorado, después de neurociencia, química cerebral, placer versus bienestar, psicopatía, depresión, aquí está mi conclusión. La felicidad, como la mayoría de las personas la conciben, no existe. O más precisamente, no es lo que creen que es. Cuando la mayoría dice quiero ser feliz, lo que realmente quieren es un estado permanente de satisfacción, placer y ausencia de sufrimiento. Quieren sentirse bien todo el tiempo, quieren que la vida sea fácil y placentera, pero ese estado no existe, no puede existir, porque tu cerebro no funciona así. Tu cerebro está diseñado para adaptarse, para volver a la línea base, para nunca estar permanentemente satisfecho, porque la satisfacción permanente sería disfuncional evolutivamente. Entonces, si defines felicidad como sentirse bien todo el tiempo, vas a pasar tu vida persiguiendo algo imposible y vas a ser miserable en el proceso. Pero hay otra forma de pensar sobre la felicidad, una forma más realista, más alcanzable, más honesta. En lugar de pensar en felicidad como un estado permanente, piénsala como una métrica de qué tan bien estás viviendo según tus valores. No según valores externos, no según lo que la sociedad dice que deberías valorar, sino según lo que tú conscientemente decides que es importante. ¿Valoras conexión profunda? Entonces, ¿tu felicidad es proporcional a cuánta conexión profunda tienes en tu vida? ¿Valoras crecimiento y aprendizaje? Entonces, ¿tu felicidad es proporcional a cuánto estás creciendo y aprendiendo? ¿Valoras autonomía y libertad? Entonces, tu felicidad es proporcional a cuánta autonomía y libertad experimentas. Y aquí está lo crucial. Diferentes personas valoran cosas diferentes, y eso está bien. No hay una lista universal de qué deberías valorar. Algunas personas valoran estabilidad, otras valoran aventura. Algunas personas valoran reconocimiento social, otras valoran privacidad y soledad. Algunas personas valoran familia, otras valoran proyectos creativos. No hay respuesta correcta, solo hay tu respuesta. Y una vez que identificas qué valoras realmente, no qué crees que deberías valorar, entonces puedes optimizar tu vida para esos valores. Y cuando tu vida está alineada con tus valores reales, hay una sensación de congruencia, de autenticidad, de que estás viviendo tu vida, no la vida que otros diseñaron para ti. Y esa sensación, eso es lo más cercano a felicidad sostenible que puedes obtener. No es éxtasis constante, no es ausencia de sufrimiento, es la sensación de que tu vida tiene sentido para ti, de que estás haciendo lo que elegiste hacer, de que hay congruencia entre quién eres y cómo vives. Y neurológicamente, esto se refleja en activación del córtex prefrontal medial, la región asociada con autorreferencia y significado personal. Cuando sientes que tu vida tiene sentido, esa región se activa. No es placer puro, es algo más profundo, es satisfacción, es sensación de que esto aquí, ahora, es donde deberías estar. Y puedes tener esa sensación incluso en medio de dificultad, incluso cuando las cosas son difíciles.
porque la dificultad no es el problema, la falta de significado es el problema. Puedes sufrir y aún sentir que tu vida tiene sentido, pero es muy difícil no sufrir cuando tu vida no tiene sentido. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psiquiatra, escribió sobre esto en El hombre en busca de sentido. Dijo que las personas que sobrevivieron los campos de concentración no fueron necesariamente las más fuertes físicamente, fueron las que tenían un propósito, un significado, una razón para continuar. Y en situaciones de sufrimiento extremo, el significado puede ser la diferencia entre colapso y resiliencia. Entonces, aquí está la respuesta práctica. No persigas felicidad, persigue significado, persigue alineación con tus valores, persigue vivir conscientemente según lo que realmente importa para ti. Y la felicidad, definida como sensación de satisfacción profunda con tu vida, va a emerger como consecuencia, no como objetivo directo, es como dormir. Si intentas dormir, si te esfuerzas en dormir, no puedes, pero si creas las condiciones correctas y dejas ir el control, el sueño viene. La felicidad es igual, si la persigues directamente, se aleja, pero si creas las condiciones correctas, vivir según tus valores, estar presente, cultivar conexiones, emerge naturalmente. Ahora, déjame abordar algo importante. Nada de esto niega el rol de la neurobiología. No estoy diciendo que solo necesitas cambiar tu mentalidad y todo estará bien. Si tienes depresión clínica, necesitas tratamiento. Si tienes ansiedad severa, necesitas intervención. Si tus neurotransmisores están desbalanceados, necesitas abordar eso. La neurobiología pone límites en lo que es posible y necesitas trabajar dentro de esos límites, pero dentro de esos límites tienes agencia, tienes elecciones, tienes la capacidad de influir en tu experiencia, no control total, pero influencia significativa, y esa influencia viene de 3 áreas principales. 1. ¿Cómo piensas? Tus patrones cognitivos, tus narrativas sobre ti mismo y tu vida. Esto es neuroplástico. Puedes cambiarlo con práctica. 2. ¿Qué haces? Tus comportamientos, tus hábitos. ¿Cómo estructuras tu día? Esto está bajo tu control directo. 3. ¿Cómo te relacionas con tu experiencia? Si resistes lo que es o lo aceptas. Si juzgas constantemente o observas sin juzgar. Esto es entrenable con mindfulness. Y cambios en estas 3 áreas, sostenidos en tiempo, cambian tu cerebro. Literalmente. Neuroplasticidad no va a transformarte en una persona diferente. Tu configuración básica, tu temperamento, tu set point hedónico, esos son relativamente estables, pero puedes optimizar dentro de tu configuración, puedes mover la aguja, puedes elevar tu línea base, no dramáticamente, pero significativamente y sosteniblemente. Ahora hay algo más que necesito mencionar porque es relevante para muchas personas viendo esto: el rol de las expectativas. Una de las mayores fuentes de infelicidad es la brecha entre expectativas y realidad, entre cómo crees que tu vida debería ser y cómo realmente es, y en el mundo moderno esa brecha está artificialmente inflada, porque estás constantemente expuesto a versiones editadas de las vidas de otros, a estándares imposibles, a narrativas de éxito que son estadísticamente raras pero culturalmente omnipresentes. Entonces, tu expectativa de cómo debería ser tu vida está calibrada por outliers, por el 1%, por versiones ficcionalizadas, y cuando comparas tu realidad con esas expectativas, siempre vas a quedar corto, siempre vas a sentir que estás fallando. La solución no es bajar tus estándares en el sentido de no esforzarte, es recalibrar tus expectativas a la realidad. La mayoría de las vidas son ordinarias, y eso está bien. Lo ordinario no es fracaso, es la norma. Y puedes tener una vida profundamente satisfactoria sin ser extraordinario, sin ser famoso, sin ser rico, sin tener logros que impresionen a extraños. Puedes tener relaciones significativas, trabajo que te interesa, tiempo para cosas que disfrutas, salud razonable, seguridad básica, y eso es suficiente. No es glamoroso, no va a impresionar en Instagram, pero es suficiente para una vida satisfactoria, ¿no? Y una vez que aceptas que suficiente es suficiente, algo se libera. La presión constante de tener que ser más, lograr más, impresionar más, se disipa y puedes simplemente vivir, sin la narrativa constante de que deberías ser diferente. Ahora, déjame darte algo concreto para llevar de este vídeo, porque filosofía sin aplicación es solo ruido intelectual. Aquí está el ejercicio que quiero que hagas. Toma 1 hora.
Literalmente bloquea una hora en tu calendario. Y en esa hora responde estas preguntas por escrito. 1. ¿Qué valoro realmente? No lo que debería valorar, lo que realmente me importa. Puede ser familia, creatividad, libertad, aprendizaje, conexión, aventura, estabilidad, lo que sea. Pero tiene que ser honesto. 2. ¿Cuánto de mi vida actual está alineado con esos valores? ¿Estoy viviendo según lo que digo que valoro? ¿O estoy viviendo según lo que otros esperan de mí? 3. ¿Qué cambios específicos puedo hacer para aumentar esa alineación? No cambios masivos que requieren reconstruir tu vida, pequeños cambios incrementales que puedes implementar esta semana y luego haz esos cambios, uno a la vez, consistentemente. Y observa qué pasa. No va a transformar tu vida de la noche a la mañana, pero en meses vas a notar diferencia. Una sensación creciente de que tu vida es tuya, de que estás viviendo conscientemente en lugar de automáticamente, y eso, más que cualquier logro externo, más que cualquier placer temporal, va a contribuir a tu sensación de bienestar a largo plazo. Ahora, quiero cerrar este vídeo volviendo a la pregunta del título. ¿Qué es la felicidad según la neurociencia? Y la respuesta honesta es: la felicidad no es una cosa única. Es un conjunto de estados cerebrales, procesos neuroquímicos, patrones cognitivos y narrativas personales que interactúan de formas complejas. No hay una molécula de felicidad, no hay una región cerebral de felicidad, no hay un estado único que puedas apuntar y decir eso es felicidad. Hay placer, que es dopamina y endorfinas y sistema de recompensa activándose. Hay bienestar, que es satisfacción a largo plazo y sensación de significado. Hay conexión, que es oxitocina y vínculo social. Hay estabilidad, que es serotonina y regulación emocional. Y todos esos estados son temporales, fluctuantes, dependientes de contexto. No hay forma de fijarlos permanentemente. Entonces, si defines felicidad como estado permanente de sentirse bien, no existe. No puede existir. Pero si defines felicidad como sensación general de que tu vida vale la pena vivirla, que hay significado en lo que haces, que estás conectado con algo más grande que tú, eso es alcanzable. No todo el tiempo, no sin esfuerzo, pero alcanzable, y requiere algo radical en el mundo moderno. Requiere dejar de perseguir felicidad como objetivo y empezar a vivir según valores que eliges conscientemente. Requiere soltar la comparación constante, requiere aceptar que tu cerebro tiene límites, requiere trabajar con tu neurobiología en lugar de contra ella, y requiere algo más. Requiere aceptar el sufrimiento como parte inevitable de estar vivo, no romantizarlo, no buscarlo, pero aceptarlo cuando viene, porque una vida sin sufrimiento no es posible, y perseguir esa imposibilidad garantiza más sufrimiento. Pero una vida con sufrimiento y con significado es soportable, es vivible, y en momentos es incluso hermosa. Entonces aquí está mi respuesta final. No preguntes cómo ser feliz, pregunta ¿cómo vivir de forma que mi vida tenga sentido para mí? Y persigue esa pregunta, con curiosidad, con honestidad, con disposición a ajustar cuando descubras nuevas respuestas. Porque la vida no es un problema que resolver, es una experiencia que vivir, y puedes vivirla conscientemente o puedes vivirla en piloto automático persiguiendo objetivos que nunca te satisfarán. Esa elección es tuya, siempre ha sido tuya, tu neurobiología pone los parámetros, pero dentro de esos parámetros tienes libertad. Úsala. Gracias por estar aquí. Gracias por tu disposición a explorar estas preguntas sin buscar respuestas fáciles. Gracias por los más de 2000 que ya se han suscrito y por todos los que han comentado sus experiencias. Y si este vídeo te dio algo valioso, si cambió aunque sea un poco cómo ves la felicidad, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame, ¿qué valoras realmente? ¿Está tu vida alineada con esos valores? ¿Qué vas a cambiar? Quiero leer cada respuesta, porque aunque estamos todos navegando en nuestra propia neurobiología, hay algo reconfortante en saber que otros están haciendo las mismas preguntas. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, porque vamos a seguir explorando estos temas. Los límites de la consciencia, las preguntas que la ciencia puede responder y las que no puede. La intersección entre neurobiología y significado. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos explorando lo que no sabemos y recuerda, tu cerebro te va a mentir sobre la felicidad,
Pero si entiendes cómo te miente, puedes trabajar con esas mentiras y construir una vida que valga la pena vivir, no perfecta, pero tuya. Vive conscientemente.